buscando esta palabra ser leída en ese momento, aproximadamente como en el año 60, en el año 65, es decir, casi iniciando la consolidación de la iglesia en aquel entonces. También esta palabra es para la iglesia de hoy en día, la iglesia del año 2024, la iglesia presente de Cristo Jesús. Y esta palabra llegó justo a tiempo a la vida de aquellas personas y también está llegando justo a tiempo a su vida, porque la Biblia dice que su palabra no regresa vacía. No regresa vacía. Gloria a Dios. Y mire qué maravilloso es Dios, quien, si usted ha leído las epístolas o ha leído el Nuevo Testamento, y pues los estudiantes del Instituto Bíblico sabrán, ¿verdad?, que todas las epístolas siempre tienen un encabezado, tienen un destinatario, tienen un saludo. Amén. Pero esta epístola no. Amén. Cuando leemos Corintios, cuando leemos Gálatas, cuando leemos Efesios, leemos Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor, a los hermanos que se congregan en la iglesia de Corinto, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más o menos así comienzan las cartas. Pero en esta ocasión, el escritor a la epístola de los Hebreos, no hay ninguna otra epístola, hermano, que entre tan directamente al tema que Dios quiere hablar a su iglesia. No hay otra epístola en la cual entre tan directamente al tema que Dios quiere tratar en aquella ocasión con aquella iglesia, así como también quiere hablar con cada uno de nosotros de una manera directa. A veces nosotros, cuando queremos dar un mensaje a una persona, a veces también por la misma prisa ni siquiera le decimos buenas tardes, ¿cómo está?, sino que mandamos de un solo el mensaje o decimos lo que tenemos que decir porque estamos impacientes que aquella persona escuche lo que nosotros queremos transmitirle. Y el escritor a los Hebreos tiene una santa impaciencia de poder hablar de las glorias inmensas de Jesucristo a aquellos hermanos que estaban congregados. Tenía una santa impaciencia para que usted y yo también comprendiéramos lo que Dios está hablando a su pueblo, lo que Dios está hablando a la iglesia, lo que Dios quiere hablar a su vida. No a la vida del otro, a su vida, a la suya, porque esta escritura es para usted también. Y con esa santa impaciencia que tenía el escritor, ¿sabe por qué era? Porque también dice el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la bendita palabra de Dios. Dios ha enviado un hambre a la tierra que no es hambre física, no es hambre de pan. Dios ha enviado una sed a la tierra que no es una sed que se va a saciar con agua física, sino con la bendita palabra del Señor. Por eso el apóstol, el escritor, quería que esta palabra llegara inmediatamente a aquellas personas. Y muchas personas pueden decir: no, pero yo escucho la palabra de Dios, yo me congrego, yo busco a Dios. Pero sabe, si el escritor estaba redactando con una santa impaciencia, nosotros tenemos que tener también una santa diligencia en nuestra vida hasta alcanzar, como dice la palabra de Dios. El Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debe ser la meta del creyente. Esa debe ser la meta del cristiano. Esa debe ser la meta que usted y yo nos tenemos que proponer alcanzar. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y mira cómo dice el versículo 1. Dice que Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas a los padres antiguos. Mire, es que el Señor está muy interesado y el Señor es tan poderoso que Dios quiere que usted y Él tengan una comunicación eficiente. Hay personas que piensan, no es que Dios está lejos de mí, no que Dios se ha olvidado de mí, Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí. Pero Dios aquí está diciendo que Dios, Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y cuando usted se siente lejos de Dios, hágase usted la pregunta, ¿quién es el que se ha alejado de quién? ¿Quién se ha alejado de quién? Si es Dios quien está queriendo transmitir su mensaje, y la palabra dice que muchas veces y de muchas maneras. Y de muchas maneras, a aquel pueblo en aquel entonces y a la iglesia de hoy en día también, Dios está hablando de muchas maneras y no está hablando pocas veces, está hablando muchas veces para que usted alcance la plenitud de la medida de la estatura de Cristo Jesús. El Señor no hace algo sin primero decírselo a su iglesia. Él habla a través del Espíritu Santo. Él habla a través de las escrituras de la palabra de Dios. Así como habló en aquellos primeros días, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado ahora por el Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuántas veces Dios habló en aquella ocasión? Muchas veces. ¿Cómo habló Dios? De muchas maneras, de muchas maneras. ¿Y por medio de quién hablaba Dios? Por medio de los profetas. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿De cuántas maneras Dios le ha hablado a usted? ¿De cuántas maneras? Hoy en día, a través de la predicación en este lugar, hoy en día a través de una alabanza, hoy en día a través de predicaciones de muchas maneras, en las calles, en las redes sociales, a través de la alabanza de muchas maneras. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Ha atendido usted el llamado que Dios ha hecho? ¿Ha atendido usted el llamado que Dios le ha hecho a usted de muchas maneras? ¿O no lo ha atendido? Y cuando nosotros decimos, no, lo estoy medio atendiendo, no lo estamos atendiendo. No lo estamos atendiendo, porque nuestro Dios no es un Dios de medias, no es un Dios de un término medio. O atendemos el llamado de Dios o no lo atendemos. Y la palabra dice de que Dios habló a través de los profetas, y el profeta mayor en Israel antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue aquel varón llamado Moisés. Y cómo Dios habló a través de Moisés estando el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Dice la palabra de Dios de que Dios habló a Moisés y vinieron aquel montón de plagas sobre Egipto. Después, cuando Dios con mano poderosa sacó a Israel de Egipto, dice la palabra que cuando iba en el desierto y se topó con el mar y venía el ejército de Faraón atrás, Dios dividió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo viera que Él estaba hablando, que Él estaba abriendo caminos donde no los había. Después el pueblo continuó en el desierto, y estando en el desierto tuvieron hambre y clamaron y dijeron, ojalá nos volviéramos a Egipto. El Señor escuchó el clamor y mandó el maná del cielo. Después el pueblo le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros y las bestias van a morir porque no tenemos agua que beber. Y Dios volvió a hablar una vez más y trajo agua de la peña. Después vino y el desierto estaba demasiado caluroso, y vino el Señor y puso una nube para que el sol no impactara sobre su pueblo. Y en el desierto por las noches había frío, entonces el Señor puso una columna de fuego para que el pueblo no muriera de frío. De esa manera era como Dios estaba hablando a su pueblo.
Y después de esto, la palabra dice de que vagaron por 40 años en el desierto por su desobediencia. Por su desobediencia, porque no le creían todavía al Señor, se rebelaban todavía contra Dios, estaban viendo la mano poderosa del Señor que les estaba hablando directamente, que les estaba hablando poderosamente, y aquel pueblo era rebelde, aquel pueblo se desanimaba, aquel pueblo murmuraba, no contra el siervo de Dios Moisés, murmuraban contra el Señor Dios Todopoderoso, por lo cual el Señor los entregó a que estuvieran vagando por 40 años en el desierto. No crea usted que el viaje de Egipto a Israel a pie duraba 40 años, no. Pero por la desobediencia ellos alargaron el camino que Dios había trazado para ellos. Y es que cuando usted y yo somos desobedientes delante de Dios, usted lo que hace es alargar el camino. Usted lo que hace es alargar el camino. Cuando usted no está atendiendo el llamado de Dios a su vida, usted lo que hace es alargar el camino. Y ese camino no le va a traer nada beneficioso, solo dolor, tristeza, llanto, porque el hombre lejos de Dios no puede encontrar la plenitud de Cristo. El hombre de Dios, estando lejos de Dios, no puede llenar ese vacío que está en el corazón y no lo va a llenar con absolutamente nada en esta tierra. Sin embargo, Dios en su misericordia, aun cuando este pueblo era rebelde, dice la palabra que le dio traje y le dio sandalia, un traje y una sandalia que en 40 años, hermano, dice la Biblia que no se desgastaron. No se desgastaron. Ni con la tecnología de hoy en día alguien puede construir una prenda que usándola todos los días no se desgaste. Ni con la tecnología de hoy en día alguien puede construir un calzado que usándolo todos los días no se desgaste. Pero ya ve que Dios es poderoso hasta en los más mínimos detalles. Hasta en los más mínimos detalles. Y aun cuando aquel pueblo venía y se rebelaba contra el Señor, dice la palabra de Dios de que el Señor mandó serpientes porque ellos estaban pecando delante de Dios. Es que nada oculto está delante del Señor. Y aquellas serpientes mordían al pueblo y el pueblo estaba muriendo. Y Dios les habló una vez más que a pesar de sus pecados, Moisés levantara aquella serpiente de bronce. Y Moisés dijo que todo aquel que había sido pecado por la serpiente mirara esta serpiente de bronce y viviría. Y aquellos que miraban la serpiente vivían. Y un profeta más, el profeta Elías, que aun cuando el pueblo de Israel también estaba en desobediencia, vino Elías y dijo: he aquí, dice el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que yo diga, dijo el profeta. Hasta que yo diga. Y así sucedió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Hasta que un día vino el profeta y el pueblo tenía que entender de que Dios también estaba hablando de esa manera, que no iba a llover. Pero pasados 3 años y medio dijo Dios a Elías: Elías, ve porque va a llover, voy a hacer llover sobre la tierra. Voy a hacer llover sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya el pueblo, usted se sabe la historia, vino y vieron que Jehová era Dios cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y dijeron: Jehová es Dios. Y dice la palabra que el profeta vino y se subió a la punta del monte y ahí de rodillas puso su cabeza entre sus rodillas y comenzó a orar y comenzó a clamar al Señor: Señor, Señor, haz que llueva, haz que llueva. Y él envió a su criado y lo mandó la primera vez y no miraba nada, lo mandó la segunda vez y no miró nada, la tercera, la cuarta vez y no miraba nada, y a la séptima vez que lo mandó, dice la palabra que el criado vino con la noticia: he aquí yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Ese era Dios hablando a su pueblo nuevamente. Era Dios quien estaba hablando a su pueblo nuevamente para que vieran que Él es Dios y que en el Señor no hay casualidades. No fue casualidad que en 3 años y medio no lloviera. No fue casualidad, era la palabra de Dios.
Y mire, ahí he contado 11 ocasiones que Dios habló. En la Biblia obviamente hay muchísimas más. 11 ocasiones que Dios habló a través de los profetas. Pero el pueblo de Israel era tan rebelde que venían y caían a la apostasía, caían a la desobediencia. Y esto lo vemos en el libro de Jueces también, los ciclos de la apostasía. Estaba la apostasía primero, o la desobediencia. Después venía la opresión, es decir, la consecuencia de su pecado. Después el pueblo venía y se arrepentía y clamaban a Dios: Señor, sálvanos, líbranos. Y el Señor, que es grande en misericordia, venía y los libertaba. Y después de que los liberaba, les traía paz. Pero después de pasados unos años, otra vez venía el pueblo y se levantaba y volvía otra vez a la apostasía, volvía a la desobediencia, después caía a la opresión, después se arrepentía, después Dios los libraba, después Dios les daba paz y después volvían otra vez. Y después volvían otra vez. Y este ciclo se repitió muchas veces en el pueblo de Israel. Y también muchas veces hay personas que están repitiendo este ciclo en su vida, que cuando están agobiados, cuando están asustados, cuando están preocupados, vienen y se claman al Señor: ayúdame, Señor, líbrame, Señor, ten misericordia, ayúdame esta vez. Y Dios escucha, y Dios actúa, y Dios lo libra, y Dios le ayuda, y el Señor le trae paz. Pero el ser humano es tan malagradecido que viene y tiene una memoria tan corta que se le olvida y vuelve otra vez al mundo y se vuelve a olvidar otra vez del Señor. La palabra enseña también de que el Señor Jesucristo vino una ocasión y habían 10 hombres leprosos y el Señor los limpió a todos. Pero de aquellos 10, ¿sabe usted cuánto regresó? Regresó solo uno. Regresó solo uno. Y vino y se postró delante del Señor. Y ¿sabe? ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Cree usted que el Señor está ciego, que no ve eso? Que las personas son malagradecidas. ¿Sabe qué dijo el Señor? Bueno, no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Dios nos dice: ¿dónde están ustedes que clamaron y que yo los liberté y que yo los sané y que no han venido aquí a este altar a darme gloria, a darme gracia, sino que tienen una memoria tan corta que cuando obtienen el beneficio y el favor de Dios se olvidan del Señor? Se olvidan del Señor. Y el Señor dice: solo este extranjero vino a darme gloria. Y el Señor le dijo: levántate, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque el Señor toma en cuenta también al agradecido. Pero el problema del hombre hoy en día, ¿sabe cuál es? Es que cree de que somos eternos. El ser humano hoy en día pasa tan afanado muchas veces en su trabajo, en su familia, en sus quehaceres, viendo esto, trabajando en lo otro, y piensan que somos eternos en esta vida. Hermano, usted y yo en este cuerpo físico somos terminales. Somos terminales. Hay personas que muchas veces se asustan cuando dicen: no, mire que mi familia o mi vecino, Señor de sanidad, siempre tiene una enfermedad terminal. Y las personas se quedan: oh, santo Dios, pobrecito, no quisiera estar en sus zapatos. Hermano, todos somos terminales. No somos eternos. No somos eternos. ¿No cree usted que va a vivir 1000 años, hermano? Somos terminales. Pero sabe, durante los años que Dios nos preste en esta tierra, nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad. Nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad, para que ya sea que el Señor venga por su pueblo o ya sea que el Señor nos llame a su presencia, usted esté listo y esté preparado para que cuando esté delante de la presencia del Señor, el Señor le diga: ven, entra al gozo de tu Señor. Ven y entra al gozo de tu Señor.
¿Sabe usted cómo es el tiempo en cuanto a lo que vivimos en la tierra, en cuanto a la eternidad? Hay una persona que hizo una comparación que dice: si quieres saber cuánto es esto, ve al mar y con la palma de tu mano toma agua y levántala. Ese poquito de agua son los años que tú vives en la tierra. Y ese poquito de agua que está cayendo al mar, todo ese inmenso mar, es la eternidad. Una comparación, y así es. Pero el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 10 versículo 2 dice que Dios le dijo a Moisés: hago todo esto, ¿verdad?, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Eso que Dios hizo de estos milagros era Dios hablando a través de los profetas para que usted sepa que el Señor es Dios todopoderoso. Para que usted y yo sepamos que Él es Dios todopoderoso y que nos ha hablado de muchas maneras y nos ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿De cuántas maneras Dios le está hablando a usted? ¿Cómo está usted tomando el llamado que Dios le está haciendo? ¿Acaso Dios no ha llamado a su vida? ¿Acaso, al igual que el pueblo de Israel, usted cuando ha ido en el camino, cuando ha ido en el desierto y se ha topado con un mar inmenso de problemas y usted ha clamado al Señor, el Señor no ha abierto caminos en el desierto? ¿Acaso cuando usted no ha tenido pan, y no me refiero únicamente al pan material, sino cuando usted ha tenido la necesidad de Dios, acaso no clama al Señor y Él es el pan que descendió del cielo para que todo aquel que coma va a vivir para siempre? ¿Acaso cuando usted ha estado sediento y no de agua física, sino una sed en su espíritu, una sed de su palabra, el Señor no lo ha llenado? Así como le dijo a la samaritana, aquí le dijo: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será una fuente que salte para vida eterna en su vida. ¿Acaso el Señor también no lo ha sustentado a usted de día? ¿No lo ha sustentado el Señor de día para que el sol no lo fatigue? ¿Acaso el Señor a usted no lo ha sustentado para que no tenga temor al terror nocturno? ¿No lo ha sustentado a usted el Señor en las noches cuando usted ha tenido miedo? ¿Acaso el Señor también no le ha dado ya no solo un vestido físico, sino que acaso no le ha dado la armadura de Dios? ¿No le ha dado el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz? ¿No nos ha dado, como dice la palabra, la espada del Espíritu? Todo eso nos ha dado el Señor. ¿Y acaso también usted, cuando no le ha fallado al Señor o cuando le ha fallado al Señor, acaso usted también no ha venido a este lugar y ha visto al Señor, como Él mismo dijo? Así como fue necesario que Moisés levantara la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ha visto también usted al Señor por fe? ¿Acaso el Señor no ha perdonado sus pecados? Cuando usted por fe ha visto a Jesucristo, ¿acaso el Señor no le ha pagado conforme a nuestras malas acciones? ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia y no nos ha pagado conforme a nuestras infidelidades? Dios es grande en misericordia. Y así también, cuando su alma está muriendo de sed, hay personas que han estado en una sequía de más de 3 años y medio. Hay personas que tienen una sequía tal vez de 5, 6, 7 años, pero no quieren clamar a Dios. No quieren orar así como oró Elías esas 7 veces, porque la primera quieren ya la respuesta inmediata del Señor. Y como no obtienen lo que quieren en el momento, se alejan del Señor y después culpan a Dios. Que el Señor me ha olvidado, que Dios solo es con aquel, Dios solo es con el otro. El profeta de Dios tuvo que orar 7 veces hasta que obtuvo la respuesta que el Señor mismo había prometido en su palabra.
Y Dios quiere hoy de que usted reconozca de que esa sequía se puede acabar cuando usted venga a los pies del Señor y sea lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. No tengamos una corta memoria como el pueblo de Israel. No tengamos una corta memoria en que recibimos el beneficio y nos olvidamos del Señor. O recibimos al Señor y venimos a este lugar y estamos trabajando y buscando de Dios mediocremente. O estamos buscando de Dios a medias. O estamos queriendo aparentar a Dios, buscando aparentar a Dios a medias. Y a muchos podremos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar, porque Él conoce los corazones. Y Dios sí quiere que usted se congregue aquí, pero quiere que se someta también en obediencia a la palabra de Dios. Quiere que se someta en obediencia a la palabra de Dios. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Libro de Zacarías capítulo 1, versículo 3. Ya está proyectado, dice así la palabra de Dios. El Señor hablando a su pueblo: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga como dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? ¿Dónde quedaron aquellos que rehusaron atender el llamado de Dios? Así dice el Señor. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están aquellos que se creían dueños de la verdad? Que cuestionan esta palabra, que cuestionan esta escritura. ¿Dónde están? Dice el Señor. ¿Dónde están sus padres que no escucharon a los profetas cuando yo les hablaba? ¿Dónde están? ¿Y acaso los profetas también van a vivir para siempre? Hermano, esta palabra tampoco se va a predicar para siempre, porque usted y yo un día vamos a partir a la presencia de Dios, o el Señor va a venir, no sabemos. Tenemos que estar listos para esos dos acontecimientos. Pero hoy que usted está vivo y usted está escuchando esta palabra, es cuando usted tiene que atender este llamado de Dios. Y como el pueblo no escuchó a los profetas, Dios también le habló a través de los ángeles. Muchas veces cuando ya no le creen a otro profeta, el Señor mandaba ángeles. Y la palabra que aquellos ángeles hablaban al pueblo se cumplían a cabalidad, porque no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Y los ángeles, siendo servidores, fueron donde aquel varón llamado Abraham y le dijeron: mira, tú vas a tener un hijo y tu descendencia será como la multitud de las estrellas. Y así fue. El ángel de Jehová. Después el ángel de Jehová apareció a Gedeón y le dijo: Gedeón, sí, tú que eres un humilde campesino, Jehová está contigo. Y ciertamente tú vas a liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y así sucedió. Con 300 hombres, Gedeón libertó al pueblo, así como le dijo el ángel. Más adelante el ángel de Jehová volvió a aparecer, en esta ocasión a Manoa, el padre de Sansón, y le dijo el ángel: tu esposa, que es estéril, mire que Dios de los vientres estériles saca grandes hombres y mujeres. De tu esposa, que es estéril, va a salir un varón, el cual va a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y Sansón nació, y ustedes saben la historia, una fuerza sobrenatural, porque lo sobrenatural siempre proviene del Señor, porque Él es todopoderoso. Y sucedió como el ángel dijo. Y también cuando el Señor vino y mandó los ángeles a la casa de Lot en Sodoma y Gomorra, le dijeron: Lot, escapa por tu vida, porque el Señor va a consumir esta ciudad.
Lot obedeció y escapó por su vida. Estaba en el peor lugar Lot, obedeció y se fue. Y las ciudades se destruyeron conforme la palabra que Dios mandó por medio de los ángeles. Y el anuncio más importante de un ángel para el pueblo fue cuando aquel varón llamado Gabriel vino a aquella virgen llamada María y le dijo: he aquí el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios y llamará su nombre Jesús. Este será grande, dijo, y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Y es que anteriormente también el Señor ya había hablado a través de su palabra, porque Él había dicho: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice: y será su nombre admirable, mire, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y así como dijo el ángel, así vino Jesucristo a esta tierra, y lo dicho por el ángel se cumplió. Porque el Señor vino a la tierra y fue llamado Hijo del Altísimo, y usted sabe las maravillas que ha hecho el Señor. Vamos a leer un último versículo, Hebreos siempre capítulo 2, versículo 1. El libro de Hebreos siempre capítulo 2, versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Mire cómo dice la palabra, así como con una impaciencia que tenía el escritor de Hebreos, ahora él dice: es necesario que con una santa diligencia, lo contrario de diligencia es negligencia, es decir, no sea negligente usted con Dios. Él quiere que con una mayor diligencia usted atienda las cosas que hemos oído. Dios quiere que usted con diligencia atienda las cosas que ha oído. Cuando usted atiende las cosas de Dios, cuando usted atiende los asuntos de Dios, Dios cuida de sus asuntos y Dios cuida de sus cosas. Pero hay personas que están afanadas de cuidar de sus propios asuntos, que descuidan de los asuntos de Dios. Hay personas que están preocupadas por sus propias cosas, que se olvidan de las cosas de Dios. Sus asuntos, sus cosas, sus negocios, sus metas, sus propósitos están mejor en las manos de Dios que en sus propias manos. Están mejor en las manos del Señor que en sus propias manos. El Señor dice en su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, pero es necesario que con mayor diligencia usted atienda las cosas del Señor. Pero hoy se quiere hacer al revés. Hoy queremos las añadiduras primero y por último el reino de Dios, pero así no trabaja el Señor. El Señor no trabaja de esa manera. El Señor quiere que usted sinceramente, obedientemente venga y atienda con diligencia el llamado que Él está haciendo. Y el versículo 2 dice la palabra ahí mismo, de que la palabra dicha por los ángeles fue firme. Todos los ejemplos que vimos de la palabra que hablaron los ángeles fueron firmes y se cumplieron al pie de la letra.
Lo que dijeron los profetas se cumplió al pie de la letra. No faltó ni una palabra que no se cumpliera. Lo dicho por los profetas y lo dicho por los ángeles. Ahora imagínense, como dice la palabra, que ha hablado ahora a través del Hijo. Y si fue firme lo que hablaron los ángeles, ¿cuán firme va a ser la palabra que ha sido hablada por el mismísimo Hijo de Dios? Esa palabra que habló Jesucristo se va a cumplir. Se va a cumplir. Y usted me podrá decir, pero ¿qué fue lo que habló Jesús? ¿Qué fue lo que habló el Hijo de Dios? Ahí están los 4 evangelios. Y yo solo le voy a contar uno. Mateo capítulo 25 habla un mensaje poderoso, no por un apóstol, sino por el mismo Señor. Dice la palabra de Dios de que el Señor le habló de la parábola, que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y cada una de ellas tenía una lámpara, la cual tenía que tener aceite siempre en esta lámpara para que la luz no se apagara. Pero dice la palabra de Dios de que estas mujeres vinieron y se durmieron. Y el versículo 10 dice: y a la medianoche se oyó un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche se oyó un clamor que dice: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Salgan a recibirlo. A la medianoche, cuando nadie se lo esperaba, cuando parecía que ya había tardado, cuando parecía que ya no iba a venir, cuando parecía que la palabra que se predicó no se iba a cumplir, cuando parecía de que el esposo se olvidó de venir por las vírgenes y aquellas todas cabecearon y se durmieron, a la medianoche se escuchó ese grito: allí viene el esposo. Prepárense para recibirlo. Prepárense para recibirlo. ¿Está usted preparado para cuando el Señor venga por su iglesia? La palabra dice que en el momento que menos esperemos, cuando más afanados estemos, cuando más ocupados en otra cosa estemos, en ese momento preciso es cuando va a venir el Señor. Y aquellas vírgenes prudentes estaban preparadas con su lámpara, aunque habían cabeceado, pero tenían aceite en su lámpara. Pero aquellas otras vírgenes que no se habían preparado y que no tenían aceite, vinieron con las otras y le dijeron: danos aceite de vuestras lámparas. Y aquellas le dijeron: para que no le falte ni a ustedes ni a nosotros, vayan y compren allá. Y en lo que fueron a comprar y regresaron, el esposo ya se había ido y la puerta fue cerrada. El capítulo 25, solo voy a leerlo ya. Mateo 25, capítulo 10, versículo 13. Mira cómo dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, esta palabra, esa palabra que está expuesta ahí, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir. Se cumplió lo dicho por los profetas y los ángeles, y esto que dijo el Hijo de Dios se va a cumplir. Créalo usted o no lo crea, le guste a usted o no le guste, ande en obediencia o ande en desobediencia, esa palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Y el Señor va a venir por su iglesia. Y el Señor va a venir por su iglesia. Y los que estemos preparados en aquel día y que tengamos nuestra lámpara con aceite, vamos a entrar en la boda del Cordero.
Pero lamentablemente aquellos que no estén preparados no van a poder entrar. No van a poder entrar. Este es el momento en que usted llene su lámpara de aceite. ¿Cómo está su lámpara delante de Dios? No me diga, está medio llena, no, o medio vacía. Lo mismo, está vacía. Si está medio llena o está medio vacía, está vacía. Dios quiere hoy de que usted llene su lámpara del aceite del Espíritu Santo. Dios quiere hoy que usted llene su lámpara del aceite. Segunda Tesalonicenses 4:17. Gloria a Dios. El último versículo, Segunda Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Miren cómo dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 17. 16, 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y yo en esta mañana quiero hacer un llamado. Si alguien en este lugar no está preparado para la venida del Señor, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Imagínenselo en el espíritu, seremos arrebatados. Y nos encontraremos con el Señor. Y aquellos que decían que era mentira, que no iba a haber venida de Cristo, ahí van a ver cuando usted y yo vamos a desaparecer, porque este cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Este cuerpo va a ser transformado y usted va a ser arrebatado y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y esta palabra, proyecta el hermano Daniel, el versículo 17. Esta palabra, hermano, se va a cumplir. Se va a cumplir. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Podrá pasar todo lo que pase, pero lo que está escrito en esta palabra se va a cumplir. Y Dios quiere que usted esté preparado. El Señor quiere que usted esté preparado. Y yo quiero hacer un llamado hoy. Póngase de pie, iglesia de Dios. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo Jesús, quiero decirle de que es el Espíritu de Dios que lo ha traído a este lugar. Es el Señor que lo ha traído a este lugar y lo está llamando hoy. Yo quiero llamar a alguien que nunca ha recibido a Cristo Jesús y quiere hoy recibirlo. Puede pasar a este lugar. O si hay alguien en este momento que su vida no está bien delante de Dios y quiere reconciliarse y quiere llenar otra vez su lámpara con el aceite del Señor, yo le invito, ya de una vez véngase para acá, que el Señor hoy quiere llenar su lámpara de aceite nuevamente. De una vez véngase ya para este lugar, que el Señor quiere hoy llenar su lámpara con aceite del Espíritu Santo de Dios, para que Él sea haciendo la obra perfecta en su vida, para que cuando usted vea que viene el Señor, usted sea arrebatado con Él. El Señor quiere hoy llenar su lámpara con aceite. Usted que nunca ha recibido a Cristo Jesús, esta es la oportunidad. No sea usted como el faraón, que miraba cómo Dios hablaba de muchas maneras y este hombre cada vez más iba endureciendo su corazón.
Este hombre miraba señales y miraba cómo Dios le hablaba muchas veces y no escuchaba el llamado de Dios, no atendía el llamado de Dios. No sea usted como Faraón y hoy atienda el llamado de Dios. Atienda hoy el llamado de Dios. No endurezca más su corazón, porque Faraón con su ejército perecieron delante de Dios. Porque todavía tuvieron la osadía de entrar en el mar cuando estaba la mismísima gloria de Dios y no respetaron ni la gloria de Dios. No respetaron ni la gloria de Dios porque endurecieron su corazón. Y el Señor no puede ser burlado de ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Por eso hoy yo le invito a que venga hoy a este lugar. Reconcíliese hoy con el Señor. Si su lámpara ha estado vacía, aquí hay aceite del Señor para que esta mañana la llene. Para que esta mañana la llene. Gloria al Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón, dice la palabra. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando, amigo. Dios te está hablando hoy. Así como habla el pueblo por los profetas, por señales, por prodigios, por los ángeles. ¿Cuántas veces Dios te está llamando y tú no estás atendiendo el llamado? Dios quiere que transforme hoy tu vida. Dale una oportunidad al Señor, que Él va a hacer las cosas nuevas en tu vida. Dios hoy va a hacer las cosas nuevas en tu vida. ¿Quién más hoy quiere venir a los pies de Cristo Jesús? ¿Alguien más quiere venir hoy también a formar parte de la familia de la fe? ¿Alguien más quiere hoy estar preparado para entrar a las bodas del Cordero? ¿Alguien más hoy quiere estar preparado para ese gran acontecimiento? ¿Quién más hoy quiere dejar de ser como esas vírgenes imprudentes, insensatas? ¿Quién más hoy quiere venir a los pies del Señor? Dios hoy está derramando su misericordia. Dios hoy está derramando su perdón. Dios hoy quiere comenzar de nuevo con usted. Señor quiere que usted atienda hoy su llamado. Gloria a Dios, aleluya. Santo y bueno es Dios. A pedir a los hermanos líderes que nos ayuden ministrando a las personas en oración que están hoy en el altar. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos. Oh Señor y Dios Todopoderoso, que estás en este maravilloso lugar, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, te presentamos tu pueblo, Padre, que está en este altar, Dios mío, de esta casa de oración, Señor. Padre, que hoy han atendido a tu llamado, Señor. No un llamado hecho por hombre, sino el llamado hecho por ti, Señor. Dios mío, te presento, Señor, la vida de cada uno de los que están en este lugar, Padre bendito. Oh Señor bendito, te pido que derrames, Señor, del aceite de tu Espíritu Santo, Señor, sobre sus lámparas, Padre bendito, para que estemos, Dios mío, con nuestra copa llena del aceite del Espíritu Santo, Señor. Que nuestra copa regocije, Padre bendito. Nuestra copa está rebosando, Señor, como decía el salmista, está rebosando. Llena mi copa, Señor, llena mi lámpara, Señor, con tu aceite, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, oh glorioso Señor, de que seas tú en esta hora escuchando, Señor, el clamor de tu pueblo, Señor, escuchando, Dios mío, ahora la súplica, la oración, Padre bendito, de tu pueblo, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, cualquiera que sea, Dios mío, la necesidad, Señor, cualquiera que sea la tribulación, cualquiera que sea el yugo, Padre, cualquiera que sea la cadena, Señor, toda cadena, Señor, se rompe en esta hora, Padre bendito. Todo yugo, Señor, es quebrado, Señor. Todo yugo, Señor, se pudre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Todo aquello que el hombre no ha podido hacer, Señor, en el nombre de Jesús,
Tú lo haces en esta mañana, Señor. Tú lo haces en esta mañana, Señor. Todo aquello, Señor, que tu Hijo por sus propias fuerzas, Señor, no puede hacer, Padre, hecho es en esta hora, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Porque tú dices, Dios mío, que sin fe es imposible agradarte a ti, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Señor. Y en esta hora, Señor, tu pueblo se acerca a ti, Señor, creyéndote a ti, Señor, y tú eres galardonador, Señor, de los que te buscan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llena, Señor, las lámparas en esta hora, Señor. Llena, Señor, las lámparas de mis hermanos. Llena las lámparas de tu iglesia, Señor. Llénala con el aceite de tu Espíritu Santo, oh, glorioso Dios. Oh sí, Señor, te pido en esta hora, Señor, que seas tú restaurando, Señor, las vidas, Señor. Que seas restaurando tú las vidas, Señor, de todos aquellos que están en este lugar, Padre. Señor, restaura tú, Señor, a tu hijo que ha estado lejos, Señor, y que hoy ha venido a reconciliarse delante de ti, Señor. Dios mío, te pedimos, Señor, por aquel que ha estado apartado y que ha estado en pecado, Señor, y que en este momento está reconciliando contigo, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quien lave sus pecados, Señor, que limpie sus pecados, Señor, que restaure, Dios mío, su vida, que transforme, Señor, su vida por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por el poder de tu palabra, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Si usted es primera vez y no ha aceptado al Señor, no pierda la comunión con el Espíritu de Dios. Si usted no ha aceptado al Señor, le voy a invitar a que repita esta oración de fe y le diga: Señor Jesús, estoy delante de ti. Reconozco que soy un pecador. Hoy vengo delante de ti. Te pido que me perdones. Abro mi corazón a ti. Te pido que entres y seas el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que sea que tú vengas por tu iglesia o yo vaya a tu presencia, tú me puedas recibir. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Señor. Soy perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado por la sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Soy perdonado, Señor. Soy acepto en el amado, Señor. Soy acepto en el amado, Señor. Oh, derrama de tu Espíritu, Señor, sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Toda gloria, honra y poder son tuyos por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.